Buenas tardes. La finalidad de esta presentación es mostrar la heterogeneidad de los grupos migrantes internacionales en la actualidad. Existen migrantes de retorno, migrantes circulares, migrantes que se van a quedar de manera permanente a otro país. Y hay diferente tipo de migrantes también, migrantes empresarios, migrantes que trabajan la jardinería, las empresas, que son obreros, están en los servicios, que tienen ingresos diferentes, que, que viven en lugares distintos, en lugares de destino. La migración internacional como un fenómeno es harto compleja y requiere de diferentes enfoques, requiere diferentes teorías, diferentes abordajes disciplinares y por lo tanto eso es lo que lo hace muy complicado porque como fenómeno tiene muchas manifestaciones, tanto los efectos que tienen en los lugares de destino como en lugares de origen, como las consecuencias y las causas que están ahí presentes. Voy a hablarles de un grupo en específico que se llama migrantes de segunda generación. Los migrantes de segunda generación tienen ciertas características que los diferencia de los migrantes de primera generación. Vamos a explicar y vamos a hacer el contexto y cómo se ha estudiado y se ha abordado este fenómeno en México y el mundo. El concepto de segunda generación es muy importante dejarlo bien establecido para que no se caigan ambigüedades. Los hijos que han crecido en hogares inmigrantes, sin importar que hayan nacido y han iniciado su socialización en el país de destino, que es la generación 1.5, y los que han nacido sociabilizado en el país de destino, que es la generación 2.2, eso es lo que conforma en su conjunto la segunda generación. Es lo que anteriormente habíamos ya explicado. Estos dos grandes grupos de inmigrantes que conforman en su conjunto la segunda generación. Y esto para distinguir de la generación 1.0, que son aquellos individuos que emigraron con un proyecto propio, los que nacieron pues en México, que sociabilizaron, crecieron y que tienen un proyecto propio de migración. Entonces, es necesario matizar estas complejidades semánticas conceptuales para no caer en errores muy comunes de tomar a todos los migrantes, a todos los grupos de migrantes en Estados Unidos en un solo paquete homogéneo. La teoría de la generación de la exclusión, también conocida como exclusión intergeneracional, se centra en el supuesto de que las segundas generaciones se encuentran marginadas de las oportunidades para el ascenso social, ¿sí? No motivado por sus destrezas particulares, sino porque de manera automática les proyecta su permanencia a grupos étnicos o raciales específicos. Bueno, pues ahí entonces, si vienen de países pobres, pues van a tener esa condena a seguir sufriendo esta exclusión y esta marginalidad. La teoría de la asimilación segmentada, que es de las teorías más aceptadas a nivel internacional, de las que ya hablábamos un poquito, establece en esencia que es una teoría de alcance medio que se utiliza para explicar y predecir la trayectoria educativa, ocupacional y económica de la segunda generación, contrariamente a la teoría clásica de la asimilación, que predecía un ascenso gradual pero uniforme de todos los hijos de los inmigrantes. La asimilación segmentada especifica al menos 3 caminos alternativos, dependiendo del nivel del capital humano de los padres y de su capital social. Los hijos pueden encontrar 2 vías de ascenso educativo y social, o por el contrario experimentar asimilación descendente. La asimilación segmentada llama la atención el hecho de que la incorporación de los grupos inmigrantes en la sociedad receptora no es siempre positiva, dependiendo fundamentalmente de qué sector de esta sociedad se incorporan.
los hijos de inmigrantes de bajo capital humano y con comunidades étnicas débiles se enfrentan en Estados Unidos a una seria probabilidad de asimilación descendente. Esta asimilación segmentada que propone Portes establece que no necesariamente el migrante de segunda generación se va a asimilar a la sociedad estadounidense, sino que sí, va a haber sí un grupo, dependiendo del capital humano, del capital educativo, del capital financiero, del lugar donde estén desarrollándose, del enclave étnico, de la comunidad transnacional en el cual esté inmersa. Así se va a asimilar ascendente o descendentemente. Descendentemente si vive en barrios pobres, que no tenga perspectivas, que no tenga desarrollo, que no tenga capitales, pues obviamente su asimilación va a ser descendente. ¿Por qué? Pues porque va a tener una movilidad social muy baja y no va a tener la oportunidad de crecer como los otros inmigrantes de segunda generación puedan crecer con una educación universitaria, con trabajos bien pagados, viviendo en barrios y en comunidades donde puedan desarrollarse ampliamente. Entonces, esta teoría de la asimilación segmentada es la más aceptada, de la que más toman los investigadores para entender el fenómeno. En Europa, eh, por lo visto, anteriormente se han estudiado muchas cosas, pero en América del Norte y especialmente en Estados Unidos es donde más se ha trabajado. En Canadá, las investigaciones se han enfocado en el tema de la educación, el análisis estadístico y el cambio institucional, pero en Estados Unidos se ha desarrollado una cantidad impresionante de trabajos, que es el país donde más se ha trabajado, y temáticamente se han centrado en el ingreso, progreso y logros educativos, laboral, ocupacional, pobreza, propiedad, asimilación, adaptación económica, patrones de aculturación, la movilidad social intergeneracional ascendente, transición intergeneracional, éxito socioeconómico, crianza materna, recursos familiares, patrones y causas de mortalidad, educación, movilidad intergeneracional y asimilación son los temas más socorridos. Estados Unidos es el país que, además de contener la mayor cantidad de inmigrantes a nivel internacional, ha desarrollado en su interior una gran cantidad de temas de la migración en sus diversas temáticas culturales, económicas, políticas, etc. Estados Unidos es un laboratorio súper inmenso de análisis sobre los inmigrantes en ese país, y en este caso de la segunda generación no se queda atrás. Es el país puntero en investigaciones, ha desarrollado mucha parte teórica, metodológica y empírica, y por lo tanto pues es donde observamos en esta revisión internacional que es el país que mayor cantidad ha producido. Finalmente, ya para concluir, los estudios de migrantes mexicanos de segunda generación de Estados Unidos ocupan un lugar muy notorio en el corpus de la literatura respecto a la segunda generación en ese país. Destacan el análisis educativo. No es de extrañar, ya que los temas más analizados en la especialidad, la integración al mercado laboral, naturalización y estatus migratorio, diferencias salariales, movilidad intergeneracional educativa, identidad y los procesos de integración a la sociedad receptora. Se acudió más a la teoría de redes e institucional y metodológicamente dominó el enfoque cualitativo. Muchas de estas investigaciones son de investigadores no radicados en México. La literatura sobre migración internacional en México es amplia, muy fructífera y con una tradición de estudios de casos globales teóricos y comparativos que han aportado sustancialmente al corpus global sobre este fenómeno en el mundo. Sin embargo, en lo que atañe al fenómeno de la segunda generación en Estados Unidos, desde México se ha investigado